Era, bueno, agradecer al equipo en Buenos Aires, ¿verdad? A don José Luis, que va a estar ayudándonos con el manejo de las preguntas y los comentarios. Chío, Rocío, Cano, que también va a estar por allí apoyándonos, ¿verdad? Parte del equipo de coordinación acá de San José, en Costa Rica. Seidi, que está por allí. Y don Hernán, que no ha podido unirse hoy, pero le enviamos igual el saludo. Y todo el equipo de Argentina, que es amplísimo también. Les damos la bienvenida, ¿verdad? A esta primera sesión de cuatro, donde vamos a intentar estudiar el texto de la Biblia en clave política y en clave sociopolítica. Desde el año anterior veníamos conversando los centros en torno a esta preocupación de ver lo que podríamos llamar una utilización del texto de la Biblia para fines político-electorales, político-económicos, ¿verdad? El texto utilizado en medio de debates sociales de todo tipo. No es un fenómeno nuevo, claramente, ¿verdad? La Biblia ha ido poco a poco encontrándose interpretada dentro del espacio público, dentro de las sociedades en las cuales ha adquirido relevancia, pertinencia, importancia. Y pues hemos decidido en esta coyuntura sugerir la posibilidad de traer este tema y esta pregunta una vez más a la mesa, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar, cómo podemos pensar el texto de la Biblia desde las inquietudes de lo político, que implica la dinámica social de los grupos humanos en convivencia, ¿no? ¿De qué manera es el texto incorporado en nuestras relaciones, en la constitución de nuestras sociedades, en la legitimación de cierto tipo de ideas, en el uso, ¿verdad?, que se hace desde ciertos bloques políticos o económicos? Entonces, tendremos cuatro sesiones. Y el día de hoy, pues la idea es tener una sesión más instrumental que nos ayude a ir colocando cómo podemos acercarnos al texto, qué tipo de preguntas podemos hacer y qué tipo de elementos podemos encontrar en el texto y en su interpretación que relacionan el elemento bíblico con el elemento de lo político. Les invito a, si hay alguna inquietud, una pregunta, un comentario, lo podemos colocar en el chat o podemos dejarlo para el final de la sesión, que espero yo, ¿verdad? Tengamos alrededor de media hora para hacer un intercambio. Yo he decidido iniciar con un texto que he trabajado ya en otros momentos acá en el centro y en otros espacios, pero que me parece muy ilustrativo para poder ir colocando sobre la mesa el tema de Biblia y política. Y es el texto, bueno, una sección importante del libro del Génesis que se llama la novela de José, o que denominamos la novela de José. He elegido esta novela porque, como les decía, es un texto interesante porque la novela de José es construida como un relato familiar y usualmente ha sido interpretado bajo esa lid. Hablamos de José y sus hermanos especialmente. Y hablamos de temas de conflicto y reconciliación. Pero poco salta a la vista la dimensión política de este relato familiar. En otras palabras, y como dicen como dice el consenso en los estudios bíblicos, José y sus hermanos no serían sino representaciones literarias de grupos sociales y políticos del antiguo Israel. Y lo que conocemos como relaciones fraternas o relaciones conflictivas entre familia deberían ser interpretados como conflictos sociales y políticos entre grupos del antiguo Israel. Así que, ¿cómo movernos de esa dimensión de lo literario, del relato de una familia, a lo político? Es la clave de la sesión de hoy. ¿Cómo puedo argumentar que un tema de familia es más bien una representación literaria de una problemática social X? Eso es lo que vamos a intentar hacer, así que voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a iniciar la conversación. Como les decía, el espacio es, y como ya señaló don José Luis, un espacio donde buscamos fomentar el intercambio, el aprendizaje colectivo, eh, la, 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 digámoslo así, una discusión que busque ayudarnos a leer el texto de una manera más precisa, más informada, pero también desde las claves de la justicia, el bienestar y la transformación. Así que
esperemos, esperemos poder salir con algunos elementos que nos ayuden a interpretar el texto desde esa línea. Solamente confirmar que la pantalla está siendo compartida y que se ve de manera correcta. Si alguien me ayuda, por favor, lo agradezco. Sí, No sabemos. Gracias, don José Luis. se Se ve ve muy bien. perfecto. Gracias. La novela de José, material que encontramos del capítulo 37 al capítulo 50 del libro del Génesis, la última de las secciones. Si ustedes van a los comentarios bíblicos, algunas introducciones críticas de nuestras Biblias, encontraremos tres grandes secciones literarias. La primera, la sección de los relatos de los orígenes. La segunda, la sección de los relatos patriarcales o de las figuras de los patriarcas y matriarcas. Y la tercera sección del 37 al 50 sería el relato de José, ¿verdad? Que curiosamente el verso uno y 2 comienzan anunciando que tenemos delante el relato de Jacob, el Toledot de Jacob. Pero el protagonista de la acción va a ser José. La cámara seguirá a José desde Canaán hasta Egipto, así que será el protagonista del relato. Y la pregunta es cómo poder leer este texto moviéndonos de la noción de conflicto familiar a conflicto político. Eh, Iniciamos con un par de elementos contextuales, ¿no? Que buscan explicar el porqué de esta temática. Aquí tenemos un ejemplo costarricense de nuestro actual presidente. Esta imagen recupera el momento, días previos a su mandato, cuando el presidente se dirigía al Congreso Nacional para poder observar los arreglos para el traspaso, lo que llamamos acá el traspaso de poderes o la investidura de su momento de ingreso a su función presidencial. Valga decir que esta figura es un economista, una figura política que no tendría mayor vinculación con elementos religiosos. Simple y sencillamente, ¿verdad? En este espacio, alguien me está rayando la pantalla. Simple y sencillamente, en este espacio inicial vemos a Rodrigo Chávez con una Biblia Jerusalén bajo los brazos, una Biblia de las más grandes que yo he visto. Este gesto es muy interesante. ¿Qué hace un político con una Biblia en la mano yendo a revisar cómo se encuentran los preparativos para el traspaso de poderes? Bueno, el presidente Rodrigo Chávez ha desarrollado en nuestro país, en Costa Rica, una forma discursiva donde cada política que ha querido avanzar ha sido, digámoslo así, revestida de un discurso religioso. Aquí yo recupero una sección de un discurso del año anterior, en un pueblo rural de San José, de la capital, donde él plantea un elemento de su política económica comparándose con la figura de Moisés. Dice así, ustedes saben que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, nos dice la escritura, que Moisés los dirigió, los llevó de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida y que por alguna razón nuestro Señor le dijo a Moisés que no iba a pisar la tierra prometida. Y le prometió a Moisés llegar al monte Nebo. Ustedes se acuerdan que en el monte Sinaí le dio los mandamientos y le dijo, llévese al pueblo a la tierra prometida. Así dijo Chávez. Luego explicó que Moisés pudo ver la tierra prometida sabiendo que él no iba a poder llegar allí. Decía, yo estoy viendo la tierra prometida de una patria sin corrupción, de instituciones que sirven al pueblo y no para servirse a sí mismas. La tenemos a la vista y no sé si Dios me va a dejar llegar a mí, dijo el presidente. Esto es muy interesante porque él está haciendo una comparación entre Moisés y su persona, especialmente en términos del proyecto político. Para Chávez, él era como Moisés que intentó llevar a Costa Rica a cierto lugar, pero que no sabe si llegará su persona. Quiere que Costa Rica llegue. El elemento fundamental es la importancia y la relevancia que tiene en los espacios políticos el uso del texto de la Biblia. Más allá de que estemos de acuerdo o no con la comparación que esta persona pueda hacer entre sí mismo y Moisés, es importante recuperar o traer a la mesa y traer a colación la importancia y el uso constante que el texto bíblico y el contenido bíblico y el contenido religioso tienen los espacios políticos. Otro ejemplo rápido de Argentina, tal vez los colegas de Argentina quieran comentar algo al final, para recordar las palabras de
Javier Milei, una vez recién elegido, ¿verdad? Cuando visitó la Asamblea de la ONU y curiosamente recitó el libro de Isaías. Está hablando, ¿verdad? En su discurso sobre el siglo XX, lo que él consideró momentos de guerra y momentos de paz. Pero en esta coyuntura, hablando de esas dobles nociones de conflicto, él dijo, decía, se cumplió en definitiva lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque, cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arada y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra. Ese texto puede contextualizarse en el discurso de Milley, pero lo que yo quería resaltar es la importancia que tiene en un perfil como este tipo de presidente, ¿verdad? El uso del texto de la Biblia, inclusive en la Asamblea de las Naciones Unidas. Cuando hablamos y pensamos en una lectura sociopolítica, yo quisiera sugerir, al menos desde mi visión, dos dimensiones importantes de este ejercicio. ¿Qué significa hacer lectura política o lectura sociopolítica? Primero, podríamos decir que una lectura sociopolítica o una lectura política es un abordaje que busca recuperar una dimensión del texto que está pocas veces reconocida en el material bíblico. En otras palabras, la ciencia bíblica, los estudios bíblicos desde el siglo XVIII y el siglo XIX han dicho, la Biblia tiene características. Vamos a examinarla a partir de esas características. Tiene características como texto histórico. Vamos a responder qué significa la Biblia como historia. Tiene características como literatura. Vamos a intentar entender sus dinámicas literarias. Tiene características culturales que le son propias. Bueno, vamos a intentar entender qué tipo de cultura reflejan sus páginas. Y finalmente tiene características de índole político. Entonces, el análisis sociopolítico va a pertenecer a un ejercicio de reconstruir las condiciones históricas en las que pudo haber surgido el texto, de ese mundo en el que se ubican grupos humanos que tienen ideas que pertenecen a ese mundo de comprensión. Y también de la función que esas ideas y esos grupos tienen en su sociedad. Esto principalmente es un ejercicio de análisis de detrás del texto. Yo tengo un texto y la herramienta del análisis sociopolítico me ayuda a preguntarme qué hay detrás, qué es lo que sucede detrás del material que estoy leyendo. Como segundo aspecto, yo quiero sugerir la lectura sociopolítica como un ejercicio hermenéutico de actualización teológica, o sea, del significado que adquieren estos textos hoy en el pensamiento religioso, o inclusive de un ejercicio de recepción. ¿Cómo ha sido el texto interpretado en determinadas circunstancias? Por ejemplo, Rodrigo Chávez usando a Moisés acá, hoy, o Milei utilizando a Isaías. Entonces, cuando yo pienso en el tema hermenéutico, pienso en la pregunta de hoy, no en la de detrás del texto, sino en la actual. Aquí la pregunta pertenece a la búsqueda de sentido y significado en la historia de recepción, desde el inicio de la tradición hasta nuestros días. Es una reflexión interesada en comprender las condiciones estructurales actuales, o sea, las formas en que nuestras sociedades se organizan y el rol que el texto juega y puede jugar en esas condiciones estructurales. ¿Cómo interpreto yo el Éxodo? ¿Cómo interpreto el Génesis? ¿Cómo interpreto Mateo o Apocalipsis hoy? Ya sea, por ejemplo, para denunciar cierto orden o para sustentarlo en términos religiosos. El ejemplo que yo ofrecía de Chávez es un ejemplo de legitimación. Chávez quiere argumentar que su gobierno es como la guianza de Moisés. De alguna manera busca el respaldo divino para sus acciones. Así, prácticamente, ¿verdad? En todas las sociedades donde la Biblia tiene un rol importante. Entonces, cuando hablamos de la lectura sociopolítica, ingresamos a el campo de los estudios bíblicos y específicamente al campo donde utilizamos las ciencias sociales. Las ciencias sociales nos ayudan a ver cómo se ha organizado la sociedad y cómo la sociedad va constituyéndose y reproduciendo sus dinámicas, digamos, por las formas en que ha sido articulada. Entonces,
detrás del análisis político hay estas herramientas que hacen preguntas al texto, que buscan responder desde cierta particularidad. Por ejemplo, entonces, un análisis sociopolítico, sociohistórico de la Biblia nos llama a examinar el contexto. De nuevo, el contexto social, el contexto histórico en el cual la Biblia o los pasajes de la Biblia fueron escritos. También fueron interpretados y fueron recibidos. Esto permite conocer el sentido y el significado de estos textos más allá de una primer lectura que no pregunta por esas dimensiones. Este enfoque tiene en cuenta entonces la que ya mencioné, las circunstancias culturales, las circunstancias políticas, las circunstancias económicas, las circunstancias religiosas de cada época, buscando ver cómo los textos reflejan y conforman valores sociales y las formas y las relaciones de poder en esas sociedades. O sea, tenemos una situación interesantísima. Partimos del hecho entonces de que la Biblia no cayó del cielo, sino que la Biblia emerge de las sociedades en que sus textos son escritos y que va a reflejar las preguntas, las inquietudes, los debates, las peleas, los anhelos de que los grupos humanos tienen en esa sociedad. Ese es un ejercicio complejísimo, ¿verdad? Se dice sencillo, pero hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, hay que hacer una reconstrucción histórica. Necesitamos comprender los periodos históricos específicos en los que la Biblia se fue componiendo, incluyendo el panorama político, estructuras sociales y la cultura. Bueno, eso es un ejercicio difícil, ¿verdad? Difícil. Con la Biblia tenemos un texto en que podemos argumentar, se fue desarrollando en torno a unos 1000 años, 900 años, 800 años. Esos son muchos años, muchas épocas, muchos grupos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una complejidad importante. El contexto social igual. ¿Cuáles son los grupos sociales? Por ejemplo, los escribas, el profetismo, cuál era el rol de la mujer, las distintas expresiones religiosas. Necesitamos comprender entonces estas dinámicas sociales, las comunidades, los individuos, no solamente del mundo social como tal, sino de la minoría que escribió. Porque una cosa será reconstruir el mundo antiguo en términos de los grandes grupos sociales que vivían y otra es intentar entender si podemos describir quiénes escribieron el texto y con qué mirada. El análisis cultural, claro, hay distintas creencias, prácticas, valores que están inmersos en el texto que no necesariamente comprendemos hoy. Vivimos en un mundo distinto. Finalmente, se busca identificar las fuerzas en conflicto, qué grupos se imponían por sobre otros, por qué luchaban, cómo argumentaban, ¿verdad? En esa lucha, decir que Dios estaba a favor, en contra, etcétera, etcétera. Uno de los elementos adicionales también es el análisis ideológico. El análisis ideológico a lo que nos llama es a leer un texto y a preguntarnos desde qué postura, desde qué forma de pensamiento, desde qué intereses se escribe un texto. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿viene el texto de la corte? Si viene de la corte, ¿viene de los grupos que apoyan a la monarquía o viene de los grupos que están en contra? ¿Viene el texto de los círculos proféticos? Viene el texto de los escribas, viene el texto de los sectores sacerdotales, viene el texto tal vez del campesinado. ¿De dónde viene? Discursos, ¿qué dice? Dios está conmigo, Dios está con aquellos, Dios está en contra de estos. ¿Qué está diciendo y a quién quiere favorecer? ¿Cuáles son los conflictos? Se pelea por la tierra, se pelea por el agua, se pelea por quién es el juez o la jueza. Se pelea por si hay o no hay esclavitud. ¿Cuáles son los intereses? Ah, cuando yo alabo la monarquía, ¿no será que lo que estoy alabando es una posición que yo tengo de privilegio? Porque yo podría aspirar al trono. La relación entre texto y contexto, como una narrativa, como un poema, como un canto, como una frase, como un oráculo profético, como una afirmación apocalíptica, es el resultado de una realidad con todos estos elementos, grupos, intereses, conflictos, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre texto y contexto? Eso es algo de lo que queremos, ¿verdad?, traer acá. Cuando volvemos la mirada a la novela de José, entonces tenemos que ir caracterizando todos estos elementos. Primero,
hablamos de la novela de José. ¿Qué es eso? La novela de José es lo que podríamos llamar la segunda parte de la historia de Jacob. Jacob tiene su historia, ¿verdad? Desde que es joven hasta que huye de su casa y bueno, desarrolla toda la relación, sus hijos, sus esposas, etcétera, etcétera, y se consolida como la figura patriarcal junto con Raquel, Lea y demás. Pero luego en el capítulo 37 se nos dice que vamos a hablar de las generaciones de Jacob y la primer figura que emerge es José, su hijo menor, antitos de Benjamín. Y tenemos este relato desarrollado con mayor o menor éxito narrativo, porque hay rupturas y continuidades, desde los capítulos 39 al 50. Esta tradición de José es peculiar, hay muchos debates. Para unos sectores, la novela de José es una novela que se escribió cuando ya se había escrito gran parte del Éxodo y cuando ya se había escrito gran parte del Génesis, especialmente de la tradición patriarcal. Y lo que se cree es que la razón de la novela de José era funcionar como un puentecito que unía la tradición de los patriarcas con la tradición del Éxodo. Dos tradiciones fundantes. ¿De dónde viene Israel? Se preguntarían. Ah, viene de Abraham. Otra gente diría, viene de Egipto. El relato de José viene y une esas dos. Es con José que salimos de Canaán, ¿verdad? Donde vive Abraham, hasta la tierra de Egipto, donde va a surgir el pueblo liberado. Finalmente, algunas personas creen que la novela de José es una novela de la diáspora. ¿Qué es eso? Una novela de la diáspora es simplemente una novela donde su protagonista vive fuera de la tierra de Israel y tiene éxito fuera de la tierra de Israel. La novela de Esther, la novela de Daniel, la novela de Tobit serían ejemplos de ello. Aquí tenemos el inicio del capítulo 37, simplemente para recordar un poquito por si no le conocemos. Capítulo 37, 2 dice, esta la historia de Jacob. Y luego dice, José tenía 17 años y pastoreaba el rebaño con sus hermanos. Ayudaba a los hijos de Bilhá y de Silpá, mujeres de su padre, y trajo malos informes de sus hermanos a su padre. Israel prefería a José entre sus hijos porque le había nacido en edad avanzada y le hizo una túnica de mangas. Estos dos, tres versos ya nos hablan del elemento de conflictividad. Este favor que muestra Jacob por José va a crearnos una situación de división dentro de este arco familiar que va a llevar al conflicto familiar, dicho sea de paso, que podrá ser leído como conflicto político. Eh, Ahora, es importante tomar en cuenta que cuando buscamos hacer estos abordajes, tenemos que recordar que no leemos los textos en el vacío. O sea, ya hemos sido criados y criadas, enseñados y enseñados bajo el lente de la tradición. Y la tradición nos ha dictado cómo tenemos que leer un texto y cómo no tenemos que leerlo, cómo tenemos que concebir a una figura y cómo no tenemos que concebirla. Ya tenemos un sesgo de lectura. En el caso de José no es la excepción. Por eso, como ocurre con Caín, Abel, Adán, Eva, Ruth, Moisés, David, José el hijo de Jacob, es una figura que forma parte del imaginario cultural y religioso de nuestros días. Es un relato, ¿verdad?, que cuenta de un joven que sueña literalmente grandezas, es vendido como esclavo, asciende de la esclavitud para gobernar un imperio antiguo, ¿verdad?, que ha calado. Inclusive Disney ha aprovechado esta novela que es tan interesante. Su imagen como personaje ha sido recibida positivamente por la tradición. A José se le ha descrito como el hijo ideal, como el hermano ideal, como el servidor ideal, como el administrador ideal. Inclusive se le ha comparado con la figura de David, porque de ambos se dice que Dios estaba con ellos. Esta ha sido la imagen del personaje a través de los años. Así que una lectura política que venga a colocar a José como una figura humana que está haciendo movimientos dado conflictos e intereses, es a veces complicada, nos saca de esa idealización. En la tradición rabínica, por ejemplo, se nos dice, cada generación tiene su José, un individuo marcadamente justo, cuya vida es la encarnación perfecta de los ideales y la ética de la Torá. Este es el tzadik,
justo en torno a quien los manojos de las varias tribus de Israel, ojo, se reúnen y subyugan. Aquí sigue un elemento político ya, volviéndose a él para saber cómo realizar de la mejor manera el propósito de sus vidas. En una mirada ya más de la modernidad, Pascal leía la figura de José como una prefiguración de la figura de Jesús. Jesucristo es prefigurado en José, el favorito de su padre, enviado por el padre a los hermanos, el inocente vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata, como pasó con el Señor. Esta es la vital imagen que tiene la iglesia de la historia de José desde los tiempos inmemoriales. O sea, leer a José como una figura histórica con intereses va a ser complicado y menos aún leer a José como un símbolo de grupos detrás que tienen intereses va a ser dificultoso por esta aura de idealización que inclusive lo compara con la figura de Jesús. Entonces, cuando pensamos en el imaginario contemporáneo, lo que tenemos es una imagen idealizada de José. Pero esa imagen idealizada no siempre encaja con el contenido de la novela de que va del 37 al 50. Una lectura de Génesis, por ende, nos permite construir otra forma de pensar a José. El mismo hombre que es descrito como hermano e hijo ideal es quien sueña con dominar a su familia. El que llora en el reencuentro con sus hermanos es el mismo que los castiga con la cárcel. El que propone medidas económicas para proteger de hambre a la población egipcia es el mismo que les convierte en esclavos y les impone tributo perpetuo. Aquí tenemos entonces una complejidad de la figura, elementos económicos, elementos políticos que nos pueden indicar que hay algo más allí. Hay preguntas fundamentales que podemos realizar para ingresar en la lectura de un texto como este. ¿De qué manera leemos el relato? Por ejemplo, ¿desde qué perspectivas e intereses examinarnos a nosotros y nosotras? ¿A qué aspectos del relato le ponemos más atención y cuáles hemos ignorado? Hay un sesgo de lectura. Y más importante, ¿de qué nos quiere convencer su narrativa? La dimensión retórica. Vamos a ver que como novela con intereses, el texto no habla de manera ingenua. Hay una agenda detrás que está siendo, digámoslo así, promovida por el texto. ¿De qué nos quieren convencer? Lawrence Turner, un especialista en análisis literario, va a decir, José es caracterizado no como un completo villano, sino como un completo héroe. Hay una complejidad que nos caracteriza como seres humanos. Esto ya nos va dictando que es posible salir de la visión idealizada y empezar a problematizar las miradas. Bueno, puntos de partida entonces para ir leyendo este material. Partimos de la que la exégesis nos enseña de que la Biblia es un texto que contiene varias voces. Tomamos la frase de Itumeleng Mosala, el biblista sudafricano, que va a decir que el texto de la Biblia es un espacio de lucha de voces en disputa que buscan, que voces en disputa que representan varias ideologías, varios proyectos religiosos, varios proyectos sociales, varios proyectos económicos, a veces en conflicto. Por eso a veces la gente dice, la Biblia se contradice. Bueno, pues uno puede decir, la Biblia se contradice. Pues sí, pero si vas a una biblioteca donde hay varios libros, no vas a pensar que la biblioteca se contradice, ¿verdad? Hay distintos libros, distintas autorías, va a haber distintas formas de pensamiento. Entonces, lo más preciso es decir que el texto de la Biblia carga estas voces y esas voces las vemos en el texto de José. En términos literarios, Génesis 37-50 es un tejido. Eso quiere decir que aunque la novela es muy armoniosa, no se escribió de principio a fin de manera única. Hay elementos que se fueron incorporando, ensamblando de distintas épocas por distintos grupos, respondiendo a diferentes preocupaciones. Estamos en todo ante un texto compuesto que se ha adaptado, inclusive ese es el debate interesante, ¿verdad? Se ha adaptado desde el inicio de la monarquía, sea la fecha que sea, hasta la época helenista, por lo menos 700 años de diferencia. Entonces también eso es complejo. La gente, los especialistas y las especialistas no saben dónde datar y encuentran voces que pudieron haber hecho sentido en la época de los griegos o en la época persa o en la época de la monarquía de los inicios. Entonces es un texto difícil. Aquí vemos las distintas complejidades de un texto como ese. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 37, se nos dice, esta es la historia de Jacob. Y empezamos cuando José tenía 17 años. Pero en el capítulo 38 se rompe el relato de José y aparece Judá.
uno de sus hermanos, ¿verdad? Dice, por aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con Jirá el adulamita. Sin embargo, el 39 rompe con Judá y vuelve a José. Cuando llevaron a José a Egipto y retoma el relato del 37. Esto nos indica que hay complejidad en el texto y a veces hay rupturas. Entonces, esas rupturas nos pueden abrir a observar temáticas interesantes que pasan desapercibidas cuando no observamos esos quiebres. Entonces, la historia de José es en grandes tramos de su narrativa una historia de familia, algo que sucede especialmente entre padres y hermanos. Nunca es mencionada Dina, por ejemplo, como un agente activo del relato. El capítulo nos recuerda, pues claro, la impronta patriarcal del texto. El capítulo 37 inicia mencionando que la narrativa trata de la historia de Jacob e inmediatamente desarrolla un conflicto entre José, sus hermanos y su padre. Dicho conflicto avanza a través de los capítulos, algunas veces enfocándose solo en la experiencia de José, como pasa de los capítulos 39 al 41, y otras moviéndose entre el padre y los hermanos, como el capítulo 42. Finalmente, incluyendo a toda la familia, como lo vemos en el capítulo 47 al 50, o aparte de ella, como en el 39. Toda la situación, todo el conflicto culmina de forma definitiva, no con la supuesta reconciliación del capítulo 45. Si leemos la narrativa, hay un primer, digamos, desenlace. José perdona a sus hermanos estando en Egipto y les llama a vivir con él. Sin embargo, ¿verdad? Bueno, aquí hay una garantía del perdón, pero hay una insistencia de los hermanos a partir del temor de que José les perdone. Y eso solamente lo veremos finalmente en el capítulo 50. Es también en este capítulo 50 que termina el relato familiar y que iniciamos el relato de una nación, ¿verdad? Que va a ser la del pueblo que surge en Egipto. Como les digo, cualquier inquietud la vamos anotando y cualquier clarificación. El texto como novela, especialistas como un especialista clásico como Gerhard von Rad, el alemán, a mitades del siglo XX, decía, la historia de José es totalmente novelística. Posee una técnica literaria que permite situaciones psicológicas complejas que no hay en otros textos. Esta historia es una obra de arte, una narrativa compuesta y homogénea de principio a fin, un producto ficticio que no remitiría a un hecho histórico, sino que emerge de la mente de su autor y de su genio literario. Por eso el elemento novela es interesante. Es novela porque hay alguien tejiendo a los personajes, tejiendo las situaciones, las relaciones, las palabras. Pero en ese tejido literario de la puesta en escena, detrás hay evocaciones, hay correlaciones. José no es solamente un personaje, va a ser el representante de un grupo, de una idea, de un proyecto. Así por lo menos va a ser leído desde la noción sociopolítica. En esta narrativa, entonces, tenemos varios temas importantes. Por ejemplo, este autor, ¿verdad? Probablemente autor, probablemente, en su creatividad incorpora en su novela uno de los temas más recurrentes en la Biblia, que es el conflicto entre hermanos, que puede llevar a la muerte. Pasa con Caín y Abel, pasa con Jacob y Esaú, pasa con Amnón y Absalón. El conflicto entre hermanos es entonces un tema que se incorpora. No solo está en la Biblia, está el relato egipcio de los dos hermanos que también evoca esta situación. También hay otro tema, el personaje el personaje fuerte que es vencido por el débil o el hermano menor que es preferido en detrimento del mayor. Igual en Caín y Abel, igual entre Jacob y Esaú, igual entre David y sus hermanos, Salomón y sus hermanos. Lo que queremos decir es que hay un cuidado de escribir esta novela con ciertas características literarias identificables y que eran comunes en el entorno, pero que tienen además esa función de hablar de la historia inmediata y concreta del pueblo. Cuando leemos la novela como conflicto familiar, lo primero que notamos es un acto de división entre José y sus hermanos. José asume un rol de mediador o de espía entre sus hermanos y su padre, ¿no? El texto dice que José con sus hermanos estaba a cargo del ganado, pero que José traía rumores, calumnias, malos informes, en la frase, ¿verdad?, de hebreo, de sus hermanos hacia su padre. Esta introducción sitúa a los tres personajes
Los hermanos, el papá y José en un conflicto. Los hermanos parecen ser construidos desde el inicio como figuras negativas. José es presentado como un personaje ambiguo que da confianza a su padre y desconfianza a sus hermanos. Esto es importante. En la narrativa bíblica no se gastan de alguna manera las descripciones. Vamos a ir viendo como una forzosa caracterización de los hermanos de José como negativa y de una forzosa construcción de los de José como positivo. Esto he leído por algunos autores como la posición del autor. Entre la visión positiva de José implicaría una visión positiva de lo que José representa como modelo. La visión negativa de los hermanos sería una visión negativa a lo que los hermanos resisten y al proyecto que pueden estar representando. El verso 2 acrecienta el conflicto, dado que, ¿verdad? José recibe una túnica con mangas o una túnica ornamentada de su padre. La palabra utilizada aquí, ¿verdad? Tiene un rasgo particular de poder o realeza. El único otro uso de este término túnica está en 2 de Samuel 13 para hablar de la túnica multicolor que tiene la hija de David, Tamar. Entonces, para algunas personas, empezamos a tener ya aquí un indicio de que este texto no es un texto familiar, sino político. José es investido con una túnica que indica elementos de poder y rango social, elementos inclusive monárquicos. Los hermanos entonces empiezan a odiar a José por este amor preferencial y empieza a surgir la ruptura. No le dirigen palabras de shalom, surge la sensación del odio, ¿verdad? Que va a implicar no tanto una sensación, sino como un acto hostil. Dicho odio se reitera en los versos 5 y 8 del capítulo 37. Y este odio de los hermanos va a crecer todavía más cuando José habla de sus sueños. Aquí tenemos ya una ruptura familiar que sería una ruptura social. Em, Sigue el tema de los sueños. Considerados como medios de revelación divina por muchas culturas en el antiguo cercano oriente, por lo que su aparición es verdad, son fundamentales, por lo que su aparición en una historia de dominación requiere considerar la posibilidad de entenderlos como forma de legitimación religiosa. Los sueños son parte de la ficción literaria, ¿verdad? No partimos del hecho de que el relato pasó tal cual, sino que alguien que está escribiendo el relato le asigna a Josué sueños, y los sueños son los de gobernar. Génesis 37, 5 y 12 describe los dos sueños de José. Aquí se reitera que Josué tiene dos sueños y eso se los cuenta a sus padres, a su padre y a sus hermanos. Los sueños son paralelos en tres aspectos. Hay un elemento del ámbito natural, gavillas y astros. También los elementos de la naturaleza se inclinan a un elemento central. Y finalmente, en el último aspecto, los hermanos y el padre increpan a José y le preguntan si tiene una pretensión de gobernar, de señorearse, de ser rey, y que la familia se postra a sus pies. Este sueño recrudece la división entre los hermanos, y el narrador nos dice que se aumenta el odio. Hay tres palabras claves en toda esta sección: postrarse, reinar y envidia. Las dos primeras nos hablan de una situación social y política, la dinámica de poder, quién gobierna y quiénes son dominados y dominadas. La presencia de los sueños en el mundo bíblico es relevante, como les decía, tanto a nivel literario, político y social. Los sueños son parte de los temas clásicos en la antigüedad. Aparecen estereotipadamente, o sea, aparecen recurrentemente los sueños. En Egipto, en donde se ambienta la historia de José, los reyes, los monarcas eran los principales receptores de los sueños, muchos de los cuales curiosamente decían que en sus sueños recibían poder o realeza. Así que vean que los sueños están relacionados con una figura de poder y el contenido de sus sueños es usualmente la legitimación de un estatus importante. Existe también un interesante paralelo entre los sueños en la historia de José y un relato egipcio de Kun al faraón Zoser.
a quien se le prometen años abundantes después de 7 años de hambre, como pasa en la novela de José. En los relatos bíblicos, la mayoría de sueños son mensajes divinos. En el libro del Génesis, por ejemplo, ¿verdad? O como sucede en Reyes 1 capítulo 3, donde a través de un sueño se legitima el trono de la casa de David al sucesor que va a ser Salomón. En la literatura bíblica, Dios irrumpe en la experiencia humana a través de sueños y visiones. Y aunque no puede hablarse en todos los casos, dichos sueños pueden verse como una revelación divina para el soñador, o inclusive como profecías enviadas por Dios. Así que tenemos aquí otra impronta. No solo el manto multicolor, no solamente el gesto de reinar y de agacharse, sino ahora el elemento de los sueños, que era entonces un recurso al que acudían los grupos de poder para decir, esto va a pasar porque Dios lo trae, porque Dios así lo quiere. Y en este caso de yo voy a gobernar porque Dios lo quiere. Eso es fundamental, porque entonces saltamos de esa novela a querer justificar un orden social dentro del cual vivimos. Eh, Cuando hablamos de postrarnos, se usa el término hebreo hawá, que indica el gesto de expresar honor, de arrodillarse, de inclinarse a un superior o inclusive de adorar. El verbo sugiere una acción delante de personas para mostrar respeto, saludo, sumisión y obediencia. Los hermanos hablan de José entonces en dos ocasiones debido a esto. ¿Vas a ser tú nuestro rey? ¿Vas a ser tú nuestro señor? Estas preguntas no deben quedarse únicamente dentro del diálogo entre José y los hermanos. Estas son preguntas que hace el autor a la audiencia, o por lo menos frases que levanta para colocar el tema ¿verdad? Como elemento central. Se está preguntando, ¿va a alguien como José, el grupo que José representa, a reinar? ¿Qué consecuencias va a traer esto? Vamos a ver que por más resistencia que coloquen los hermanos, el relato nos va a decir que no hay resistencia que se pueda oponer a este proyecto y que Dios está con ese proyecto. La dimensión política del conflicto y dominación, narrada aquí como una división entre hermanos, emerge, como les decía, en el uso de verbos ligados a la pregunta del verso 8 del capítulo 37. Los hermanos utilizan los términos malak y mashal para interpretar el sueño, los cuales pueden ser traducidos como reinar y dominar respectivamente. Para Klaus Westermann, el exegeta alemán, ambos verbos significan lo mismo y dejan ver cómo los hermanos entendieron de inmediato el sueño. Solo puede significar que José busca gobernar sobre ellos y sería su rey. Westermann argumenta que todo el debate en el texto gira en torno a la dominación que emerge en este sueño. Y la interpretación hace referencia a la pregunta básica en torno a si a un hombre, un hermano o una persona del pueblo, que es lo que quiere decir hermano en este caso, reinaría sobre sus iguales, sus hermanos. Pregunta que agita a Israel en el periodo del surgimiento de la monarquía. Estos biblistas, estas personas especialistas, están leyendo el relato de José en paralelo con los relatos del surgimiento de la monarquía, especialmente el primer libro de Samuel del 8 al 12. Esa sección es importante porque del 8 al 12 lo que tenemos es un debate, textos que emiten voces opuestas a la monarquía, textos que levantan voces a favor de la monarquía. Westermann dice, ese retrato que vemos en Samuel, donde hay una pugna, y ya se había sugerido en el libro de Jueces que hay una crítica a la monarquía por un lado, que hay una celebración de la monarquía por el otro. Esa disputa de si hay o si no hay, si alguien va a gobernar, quién va a gobernar, es el elemento central de la novela de José. En la novela de José se pregunta si un hermano, en este caso José, es digno y enviado por Dios para gobernar el resto. Westermann sostiene que el ordenamiento monárquico se opone al ideal del orden comunitario de la familia, donde la autoridad ha sido paterna, especialmente en la época de los jueces. Y piensa que los hermanos en la novela representan ese viejo orden tribal, el cual
consideran es amenazado por la arrogancia de este que surge como monarca. Entonces vean qué interesante, porque aquí empezamos a ver posturas. José estaría representando los intereses del ascenso de una monarquía y los hermanos estarían representando una facción opuesta que no está convencida de querer caminar hacia el modelo del reinado. Biblistas como Skinner dicen que en el lenguaje de la pregunta de los hermanos se encuentran los vestigios históricos de un conflicto político y social. Para este autor, la pregunta ¿reinará sobre nosotros? Apunta más allá a la historia de José y se dirige más bien hacia la pregunta sobre la hegemonía de la casa de José en el Israel del norte. O sea, cuál grupo social en el antiguo Israel, en estos grupos que se hacen llamar tribus en el texto, tendría preeminencia sobre las demás? De igual forma, Ivo Storniolo ve en los sueños de José el deseo pretencioso de ser soberano de su familia. Este autor entiende las preguntas de los hermanos como la forma de mostrar su descontento, pues el deseo de reinar implicaría dominar y explotar. Situación que se hizo realidad en la época salomónica. Ivo Storniolo es un biblista francés que escribe en los ochentas de nuestra América Latina. Aún no había pasado, si ustedes están familiarizados y familiarizadas con la arqueología más reciente, no habían pasado las posturas de Israel Finkelstein, la Biblia desenterrada y todas estas teorías que nos indican hoy que es muy difícil reconstruir la monarquía de David y Salomón. Antes de esa época se hacían correspondencias entre José y Salomón. Entonces, para Estorniolo en esa época, la figura de José era claramente una representación de Salomón. Y Salomón habría enviado inclusive desde su corte a escribir la novela de José para que el pueblo, o sea, los hermanos, aceptasen como mandato divino su monarquía. Recordemos que Salomón, igual que David, no llega al trono de bajadita, como dicen popularmente. Tiene que pelear, hay mucha sangre derramada y muchas personas caen para que ambos, tanto David como Salomón, puedan reinar. Sí, la novela nos presenta entonces esta agenda que nos quiere llevar suavemente a convencernos de que lo mejor es que José llegue al poder. Eso lo vamos a ver en los capítulos 39, 40, 41, 42 hasta el 45. Inclusive el 45, 5 va a poner en boca de los hermanos que José es digno para reinar. Sin embargo, la dinámica más compleja. Ante estos sueños de dominación, los hermanos responden con lo que podríamos llamar resistencia. Las preguntas en los versos 8 y 11 ya habían sugerido el descontento con la pretensión de José de reinar y dominar, y la oportunidad para evitar dicho destino se abre muy pronto en los versos 12 al 36. Así como los sueños tenían implicaciones políticas relacionadas con la realeza, los hermanos conversando en torno a qué hacer con el soñador también parecían tenerla. Y es que en el capítulo 37, en su segunda parte, José, ¿verdad? Después de tener este conflicto, recibir esta investidura, José se va de nuevo con sus hermanos, ¿verdad? Jacob lo envía para ver qué están haciendo y los hermanos le ven venir con la túnica real y conversan. La palabra conversar es interesante, a veces se traduce como conspirar. Y cuando le ven venir, conspiran para matarlo, ¿no? Intentando impedir que los sueños de José se hagan realidad. El término usado en la conversación de los hermanos es nakal, que Alter traduce como planear, conspirar, y que Haroldo Reimer, ¿verdad? Utiliza implicando la noción de llevar a cabo un golpe militar, inclusive, el lenguaje muy politizado. El asunto es que en la narrativa, ¿verdad? Está el proyecto que representa a José y la resistencia de los otros grupos. En este caso, los que van a ser dominados. La reacción de los hermanos podría confirmar de alguna manera el plan, ¿verdad? Para matar a José, que es una idea repetida en los versos 19 y 20. O sea, una oposición abierta a la monarquía. En la novela son Rubén y Judá
quienes impiden que se mate a José y finalmente se vende como esclavo. El acto de los hermanos, lo describía Westermann como un acto violento, pero esto también tiene implicaciones políticas importantes. El acto de los hermanos refleja la necesidad de evitar que una sola tribu gobierne sobre las demás, en un pueblo de un medio y en medio de un pueblo idealmente liberado por Yahvé. Tema monárquico que también es abordado en otros libros como Jueces, como ya les mencionaba. Interesantemente, el primer acto de esta resistencia está en el verso 23 del capítulo 37, donde los hermanos arrancan primero la túnica de José, que es el elemento que simboliza la preferencia del padre, por un lado, y el presunto estatus monárquico al que José aspira. Robert Alter, un crítico literario igual, dice que aquí tenemos una ironía, porque José llega, ¿verdad?, con esta túnica extravagante que simboliza el favoritismo del padre. Y eso va a explicar la molestia de los hermanos y por qué los hermanos se ciñen tanto con el ropaje. Únicamente, ¿verdad? Volvemos a encontrar a los hermanos reunidos capítulos después, en el capítulo 42, cuando José ya ha ascendido en Egipto, ¿verdad? Fue vendido, llevado a Egipto, sale de una casa a la cárcel de la corte y se encuentra con sus hermanos ya cuando él es gobernador de Egipto y cuando los hermanos viven hambre en Canaán. En este reencuentro del capítulo 42, 43, se repiten los elementos del capítulo 37 donde el hijo menor ahora está empoderado frente a sus hermanos, quienes son dependientes de él por temas de hambruna. En la primera situación, ya en el capítulo 42:6, el texto nos dice que los hermanos entraron en presencia de José y se postraron ante él. Aquí se retoma no solo el uso del verbo javá, postrarse. Esa actitud de postración será reiterada en 4 ocasiones más. En los versos eh, 43, 26 y 28, 44, 14 y 50, 18. Aquí tenemos una serie de inclinaciones que confirma que el sueño se ha cumplido y los hermanos mayores se han postrado ante el menor. Algunos especialistas dirán que la agenda ideológica del texto se ha cumplido. Al final de cuentas, los hermanos han sucumbido y se han inclinado frente a José. El narrador nos dice que al reconocer a sus hermanos, José recordó los sueños que había soñado. Se percibe aquí también otro asomo de ironía, ¿no? Los hermanos van a cumplir el sueño que tanto les hizo enojar en el capítulo 37 y la realidad a la cual quisieron hacer frente en esa sección. Finalmente, esta postración se había hecho realidad, ¿verdad? Em, Como muestra la mención de José como gobernante de la tierra, que encontramos en el capítulo 42 en el verso 6. Esta palabra parte de una frase que Westermann considera una glosa adicional y sugiere que el verbo mashal es utilizada por los hermanos inicialmente criticando a José, pero ahora confirmando la realización de ese episodio. Lo que quieren decir estos intérpretes es que entre el 37 y el 42 está como una suerte de narrativa determinista. O sea, con un fin determinado. Por más que haya oposición, se ha dictado que los hermanos deben aceptar el surgimiento de la monarquía. Westermann va a decir que aunque el relato nos cuenta que hubo intentos de resistir frente al poder, los hermanos terminan aceptando y postrándose a sus pies, o sea, los pies de José y los del sistema que emerge. Esto es muy interesante, porque para algunas personas entonces van surgiendo voces, las voces sospechosas ante la monarquía y las voces insistiendo en que la monarquía es básicamente un designio divino. Em, Para Ivo Storniolo, que ya mencioné, el biblista brasileño, el momento más importante de la historia de José es específicamente en esta sección de los versos 42-44, donde los hermanos son caracterizados como quienes humildemente aceptan inclinarse ante José y por ende al sistema que José representa. Los sueños juegan el doble rol de describir el sueño de dominación del menor y la resistencia de los hermanos. Se señalan los especialistas que los sueños del capítulo 37 van a anticipar la subyugación al poder de José y también van a augurar lo que pasa en el 42.
Coates, un biblista estadounidense muy interesante, es uno de los que opinan que esta historia habría emergido en la corte. Él dice Judá, puede ser otra. Y que ese relato que surge en la corte lo que quiere es reforzar la posición del monarca a partir de este relato novelado. Autores como Robert Cook y Thomas Romer van a decir más bien que lo que existe acá es la aceptación de la llegada al poder de círculos que pertenecen no a Judá, sino al reino del norte en Israel. Kut va a decir que el trasfondo del texto de la historia de José calza con la época del levantamiento de Jeroboam I como rey de Israel. Eso está en el libro de Reyes, en el libro primero. Jeroboam es el que se revela contra Jacob, contra Salomón, perdón. Sin embargo, esta datación es difícil de sustentar hoy. La correspondencia es interesante. Kut va a decir que hay un deseo de los hermanos, ¿verdad? De que los hermanos se inclinen rostro en tierra y que esto reflejaba el anhelo de Jeroboam I de conquistar Judá y ganar la guerra contra Roboam, que era el hijo de Salomón. Eso está en Primero de Reyes 10, 11, 12, ahí lo pueden leer. Thomas Romer, sin embargo, cree que este texto surge de colonias israelitas que viven en la diáspora egipcia, en el posexilio. Cuando Babilonia viene, expulsa a muchas poblaciones, unas de estas se van para Egipto. Romer afirma que más bien el texto surge en medio de estas colonias y dice que lo que sucede es que este grupo busca y ve la posibilidad de recuperar una posición política protagónica en el Israel del norte en contraposición al Israel del sur. Bueno, es un conflicto ahí entre grupos interesantes, pero lo que vemos es los autores intentan asignar a distintos contextos, a distintos grupos, esta disputa familiar que consideran disputa política. Entonces, lo que hemos descrito anteriormente como temáticas y elementos narrativos de la novela pueden entenderse como la expresión artística de conflictos sociales, formas para expresar ideas que nos llevan a contextos donde se pudo haber generado un texto como este. Entonces, detrás del conflicto de José con sus hermanos podría estar la legitimación del gobierno de un grupo dentro de Israel, de las estrategias administrativas que quieren tomar parte un sector ante un desastre natural o incluso la invitación a moverse hacia una nueva tierra. Hay una realidad histórica detrás que animaría este relato familiar. Es importante entonces en ese sentido acudir a la exégesis, la que nos explica esta dimensión a partir de lo que denomina revestimiento literario y el revestimiento literario de los hechos políticos. El biblista José Enrique Ramírez dice, existen registros en el antiguo cercano Oriente y en el Antiguo Testamento. En estos registros, un acontecimiento social, por ejemplo, una lucha por el trono, una lucha entre facciones, tensiones entre partidos religiosos, queda plasmado literariamente bajo la forma de un relato que habla aparentemente de temas personales o de la familia. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el relato de Lot y de sus hijas en Génesis 19, donde el narrador quiere dar razón del origen de dos pueblos emparentados a Israel, Moab y Amón, vecinos y enemigos. En el caso también de las tensas relaciones entre Jacob y Labán, en donde lo que tenemos es las tensas relaciones entre Israel y sus vecinos. Por eso es que José y sus hermanos son leídos no como individuos, sino como grupos. Al final de cuentas, múltiples conflictos personales en el Antiguo Testamento, en sus narrativas, encierran conflictos a nivel político, religioso, económico o de otra índole entre grupos sociales dentro del pueblo. Eh, ¿Qué pasa entonces en la historia de José? ¿Cómo la explicamos para ir terminando? Estorniolo nos dice que la historia busca suavizar la legitimación del sistema de tributos por parte de la monarquía. Porque al final de cuentas José va a imponer un sistema de tributos, ¿verdad? Y va a querer sugerir que el tributo viene de Yahvé. Para Estorniolo, entonces, sigue ubicando el texto en la monarquía, él habla de Salomón, pero como les decía, ya esa teoría pasó. Sin embargo, sigue insistiendo que el texto busca
legitimar a la monarquía. Estorniolo lo asociaba con Salomón porque él decía, José y Salomón se parecen mucho por dos razones. Ambos se casan con una egipcia y ambos ponen un modelo tributario nuevo y opresor, que es lo que pasa con Salomón en el libro de Reyes y por eso le dan un golpe de Estado. El conflicto social detrás de la historia, va a decir Estorniolo, es la imposición de un nuevo orden en Israel, el cual habría suscitado la resistencia de otros sectores. Otro grupo, Robert Cook, va a hablar de Jeroboam I, diciendo que la novela es una propaganda política creada por la corte para legitimar al nuevo rey, ¿no? Porque el nuevo rey quería suplantar la casa de David y dar legalidad y un sentido de providencia divina, ¿verdad? Dios guía todo esto, como lo indican los sueños, para que haya legitimidad en la búsqueda de este nuevo rey. Otro autor, Mark Brett, habla de la época persa y él dice que hay una similitud entre Esdras y José, porque ambos tienen acceso al poder del Estado y ambos quieren enmascarar sus intereses políticos con un discurso piadoso. Bueno, en la época persa. Y finalmente, Hyun Chul, ¿verdad? Siguiendo a Meinhold y a Thomas Romer, él va a decir que más bien la novela de José es una novela de la diáspora en la época griega, que quiere inspirar y alentar a una comunidad que vive los desafíos de la experiencia de enfrentar ¿verdad? La vivencia en la tierra extranjera. Bueno, podemos ampliar más adelante. Todo este contexto histórico nos puede ayudar a problematizar desde dónde pudo haber surgido la historia de José, cuáles intereses puede estar reproduciendo y como lectores y lectoras contemporáneos preguntarnos desde qué lentes se han escrito estos textos y pues cómo hacemos para interpretarlos hoy, ¿verdad? ¿De qué perspectivas? Pero bueno, tenemos unos minutos para conversar, eh, con preguntas, con comentarios inicialmente ahí, ¿verdad? Sobre el tema del relato de José. En principio creo que es una apertura muy interesante para ver que detrás de los textos bíblicos hay muchas cosas. Entonces eso nos sorprende y nos moviliza mucho. Eh, yo espero que alguno de los presentes también haga preguntas y aportes, porque en realidad el movimiento que tiene el texto, ¿m? nos, digamos, nos permite a nosotros seguir con ese movimiento. Digamos, el texto tiene un movimiento y nos impulsa a nosotros también a movernos frente al texto. Así que con total libertad, por supuesto, esperamos los comentarios, las preguntas, las voces de ustedes mismos, ¿no? Puede ser por el chat, si no pueden usar micrófono, yo lo tengo abierto, o desmutearse y preguntar o compartir o dar su experiencia. Bueno, qué Están. silencio. Ahí No. está Chío levantando la mano, creo. Sí, ¿verdad? A ver, sí, a Gracias, ver. profes. Es que yo tengo una duda, profe David. En la novela de José, bueno, nos fuiste llevando, ¿verdad? Hay el hilo conductor, pero hay una ruptura en el capítulo 38 con la historia de Judá y Tamar. Mm. Eso debe tener alguna relación porque Judá, la tribu más importante, se ubica en el sur, donde está el templo, ¿verdad? Y los hijos de José en la parte norte. Podríamos decir que ahí se ve esa tensión en el norte y en el sur, algo que nos mencionabas por ahí. Eso, Eso es muy curioso, pues gracias, Chío. Es muy curioso porque como hay tantas aproximaciones de tantos modelos de análisis, ¿verdad? Ahí hay también conflictos. Entonces, alguna gente saca ese texto y dice, ese texto no dice nada en términos de la narrativa de José como tal y lo desechan, ¿verdad? Hablan del método histórico y dicen, el método histórico explica que hay varias fuentes y la fuente de ese capítulo 38 es ajena, es extraña, solo quiere hablar de un problema sobre el levirato, no tiene sentido. Pero hay otros grupos que consideran que el capítulo tiene una función en todo el entramado. Por ejemplo, empiezan a decir que
ralentiza la narrativa, como que le mete suspenso. Ahí los más cuidadosos dicen, tal vez no tenga mucho que decir del argumento, pero lo que hace es que como el capítulo 37 termina con José vendido, le da tiempo a José a llegar a Egipto. Entonces la cámara se va para donde Judá para que llegue a Egipto. Pero hay cosas muy interesantes. El capítulo 37 termina diciendo que los hermanos llevan la ropa esta real llena de sangre a Jacob y se la muestran para engañarlo, ¿verdad? Y para decirle que José está muerto, cosa que no es así. En el capítulo 41, se llama, no, sí, 40 o 41, yo no recuerdo bien, con la esposa de Potifar agarra la ropa de José y va y lo inculpa de un crimen que no cometió, utiliza otra vez el ropaje como forma de engañar. Y eso pasa en el capítulo de Judá y de Tamar. La ropa se utiliza como una forma de engaño. Está el elemento de Judá como figura principal, porque Judá va a ir convirtiéndose como en una suerte de personaje que acuerpa siempre a José, como si Judá estuviera compitiendo de alguna manera con las tribus de Manasés y Efraín y las tribus del norte. Entonces, para algunos sectores, para algunos grupos no es tan claro, pero podría argumentarse que ese Judá tiene protagonismo ahí porque él representa una figura política importante, o sea, un sector político importante que es el de Judá. Por eso no es Rubén, por eso no es Simeón, por eso no es ningún otro hermano, ¿verdad? El que sale por ahí. Pero sí, esa es una disputa muy curiosa pues bueno, mucha gente lo excluye. De los comentarios recientes hay un comentario de André Benán que justamente quiere hablar de José y los hermanos. Y André Benán se salta esos capítulos, ¿verdad? Entonces, de ahí, son capítulos que la gente no quiere analizar por alguna razón, ¿verdad? Igual se salta el capítulo cuando José instaura el sistema tributario. Entonces hay capítulos que les generan incomodidad a los intérpretes y simplemente se los brincan. Y eso nos deja a nosotros con complejidades. Pero sí, eso podría ser una explicación. Pero también la novela de José se ha estudiado poquito en esa clave y la han dejado abandonada en la interpretación. A uno le toca eh, ver cómo hace sentido de estas cosas. Gracias, profe. Listo, chido, está bien. ¿Quién más, además de Rocío, podría aportar o compartir, dar su experiencia, preguntar, Para mí discutir? es que lo tengo que volver a leer porque es demasiada cosa. Es Ahí mucho, está. ¿no, Cecilia? Es mucho, es Es mucho mucho, nuevo, digamos. es Sí. mucho nuevo. Tenés razón, Cecilia, sí, sí, sí. Pero Son está casi bueno 14 esa, capítulos también. claro, pero está bien esa actitud de volver a leerlo, está bien esa actitud de volver a leerlo y repensarlo y detalladamente poder hacer una Y lectura pararlo, más. callarlo un poco y seguir. Claro, claro, está muy bien, Cecilia, es la mejor actitud, sí, me parece muy bien, muy bien. ¿Quién más nos anima a preguntar algo? Susana. Bueno, yo, Ah, bueno. yo querría decir algo sobre el tema de la violencia, el enfrentamiento y que para el logro del poder y en los conflictos políticos eso se da con bastante a menudo, es necesario la utilización de la violencia, de casi de perseguir al otro, ¿no? Esto como una cosa, no sé cómo se puede interpretar o leer en este sentido. Eso es lo que yo siento. Es Lo interesante pregunto. porque uno podría argumentar que hay un ejercicio, los ejercicios llanos de violencia no están tan claramente marcados en el texto, pero hay lo que podría llamarse, y por eso la teoría social, las ciencias sociales han construido algo que se llama violencia simbólica. La violencia que no está necesariamente palpable, inmaterializada, como la conocemos, una agresión, un golpe, un ataque contra un elemento físico, corporal. El texto va poco a poco torciendo el brazo a los hermanos de José. Va Claro. diciéndote que José es un modelo, va diciéndote que lo correcto es que el poder se centralice en una figura, va diciéndote que Dios lo quiere tal cual.
y las condiciones te van acorralando a aceptar ese ordenamiento, ¿verdad? Por eso, de alguna manera, algunos autores dicen, aquí los hermanos de José al final de cuentas terminan prácticamente resignados, diciendo, Dios nos ha mandado a José para salvar. Eso lo dice la novela en varias ocasiones. Yo he citado solo una ocasión. Y la pregunta es, ¿cómo entender la intervención salvífica de Dios implicándose, estando implicada con una estructura piramidal de poder? Por eso, estos autores que yo mencionaba de los 80, ellos van y dicen, aquí está hablándose de Salomón. Y si hay un rey recordado por sus dinámicas de explotación fue Salomón. El único golpe de Estado registrado en la Biblia se le da a Salomón, porque Salomón reorganiza el territorio para extraerle los recursos a la gente, esclaviza al pueblo de Israel. Por eso, inclusive, algunos autores han querido sugerir que el relato de Salomón es evocado en el relato del Éxodo, porque la explotación que se describe al inicio del Éxodo es una explotación que al parecer está retratada en el texto de Reyes, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 11. Entonces, esa idea de decir, tenés que aceptar un régimen que reproduce la injusticia, como orden divino implicaría ya una suerte de violencia de índole simbólico, ¿no? De alguna manera busca convencerte de legitimar y de aceptar una opresión que está palpable allí, pero que no entiendes como opresión. Lo mismo va a pasar en el capítulo 47 después. José despoja a los egipcios de toda su riqueza. Primero les quitó el pan que tenían para pasar la hambruna. Luego les va quitando la tierra, la plata, los animales, los esclaviza. ¿Y qué dice el texto? La gente gritó, nos has salvado. Bueno, yo no sé qué grupo humano recibirá una estructural dinámica de despojo para llegar y decir que el sistema le salvó. Yo sé que hoy pasa eso, pero es un sinsentido decir que Y hoy tenemos. pasa Claro, eso, sí pasa, David. porque el peso del discurso, de la presión, hace que reproduzcamos lo que también la teoría social denomina el discurso de los dominadores. Se Claro, convence de aceptar dinámicas de injusticia, ¿verdad? A partir de un ocultamiento de la injusticia. Ah, mira, eso es por el bien, ¿verdad? De la población, es por el bien individual, y cuando nos damos cuenta terminamos reproduciendo esas ideas que no traen bienestar. En no, este no, caso, no. revestidos por el discurso divino. Perdón, ahora sí. Saray Ramírez, querías preguntar algo. Bueno, más que preguntar es comentar porque creo que sí hay que leer, tengo que leer otra vez, como dicen las compañeras, eh, porque me surge como un conflicto, ¿no? Es muy interesante verlo así, ¿no? Como la instauración de la monarquía y todo esto, pero, o sea, por ejemplo, en todos mis años de estudiar la Biblia, de Sí. estar en esto, siempre se ha visto a José, ¿no? Como un tipo de Cristo. Entonces, ¿qué hay con relación a eso? Eh, entonces sí me conflictúa, pero creo que tendría que volver Mm. a revisar con calma, volver a ver la grabación y tal vez ya la siguiente sesión hacer preguntas más concretas porque sí me causa un conflicto, que claro que sí, no suena descabellado, ¿no? Con todo lo que ha explicado el maestro. em, y es muy interesante ver otra perspectiva diferente a la que digamos es canónica, ¿no? La que siempre hemos aprendido. Gracias. Exacto. Muchas Bueno, se está gracias. movilizando un poco la cosa. No sé si David puede responder porque tenemos a Sí, yo Silvia Méndez, brevemente, como yo Daniel. mencioné al inicio, hay un consenso interpretativo, ¿verdad? La tradición nos ha dicho José es un modelo positivo. Es lo que dificulta una interpretación política. Se dificulta la interpretación política porque no nos han entrenado en esa lectura.
Por eso, y voy a decir algo ya polémico, ya que ya casi me voy. Por, por eso, por ejemplo, cuando se lee desde la noción confesional la muerte de Jesús es una oferta individual por un perdón de pecados, no es un ajusticiamiento por las formas violentas que tiene el sistema romano de exterminar a la resistencia mesiánica del siglo primero. Cómo se ha leído es fundamental. Y somos el resultado de las interpretaciones de la tradición. Vean que, ¿verdad? Íbamos por Mm. Pascal y todavía se leía como Jesús. A José, sí, otras preguntas nos pueden llevar a otras miradas, pero no es ni automático ni sencillo. Tenemos que volver al detalle. Y también la perspectiva desde donde leemos es importante. Estamos muy sobre el borde. Silvia Méndez, después Daniel y después Marcelo, y creo que ahí podríamos ir cerrando después de estas intervenciones. Silvia. Sí, buenas tardes. Bueno, primero se me acabó el romanticismo de la novela Claro, sí, nos rompiste de, todo. de José. Sí. Entonces, definitivamente creo que esto me lleva cómo va creando esa política dentro de él. Y creo que a veces la violencia también se vive en el silencio, porque el hecho de que no esté de acuerdo con esa situación, pero no hallo para qué decisión tomar o qué alternativa tener, y me crean una figura casi paterna, casi perfecta. Entonces, a veces no le dejan como la salida a uno de pensar, de recrear, y terminas aceptando, terminas viviendo la situación pues, que los poderosos te imponen. Pero creo que, bueno, esta introducción que nos dio David es como para seguirla analizando, ¿ah? Porque es algo muy fuerte para la vida de muchos, más para los países como nosotros, pues aquí en Nicaragua, en Centroamérica, y toda la situación que se vive y que parece tan real. Entonces, pues, Sí. voy a seguir Acá ahí dice, escuchando. alguien que dice iPhone, dice, pon en estado de alerta para entender lo que está sucediendo en Argentina, dice alguien. Y Vivian Puentes dice, ¿cómo podrían interpretarse los conflictos contemporáneos por el poder a partir de esta lectura del relato bíblico? Bueno, parece que está más o menos respondido brevemente David, ¿no? ¿Cómo podrían interpretarse los conflictos contemporáneos por el poder a partir de esta lectura del relato bíblico? Hay lo que llamamos revestimiento. Vamos a ver los intereses políticos atravesados por argumentos religiosos. Y es lo que pasa con la novela. Una novela más compleja, son 14 capítulos, hay más elaboración. Pero leída con Claro, cuidado, vamos a ir observando ese proceso. Cada justificación de interés, quiero gobernar, va a ser ocultada con gestos positivos, generosos y por si acaso con la imagen de Dios detrás, ¿verdad? Que es la que maneja. por las dudas, claro, Por las dudas. para darle habilitaciones. Daniel Mesina. Sí, buenas noches. La verdad que esta visión o versión de José nunca la había escuchado, no la tenía presente, así que muchísimas gracias, muy, muy lindo. Y bueno, el comentario que quería hacer es más o menos lo que se habló recién, que si bien en la época de los monarcas el monarca era Dios, ¿no? Era Dios, o sea, se basaba en que él era Dios para ejercer su poder. Hoy, como eso quedó fuera de foco, se basan en la Biblia para poder apoyarse en decisiones o en formas de gobierno. En la Biblia, pero en pequeñas partes de la Biblia, ¿no? O sea, no es un Isaías entero, sino que es una parte de Isaías donde, bueno, ya se transforma más en otro tipo de lectura, más quizá fundamentalista, ¿no? Nada más. Eh, gracias. Marcelo Caputo sigue y yo terminaría con Virginia, nuestra amiga también profesora del Centro Bíblico. Marcelo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, David. Muy claro, realmente. Creo que es algo
muy difícil muchas veces ser muy claro en algo que Sí. tiene capas y capas de abordajes. Algo que me pareció muy interesante, que para mí se viene repitiendo al estudiar la palabra, es saber quién y por qué escribió, dónde se escribió, cuándo se escribió, para poder empezar, ¿no? Apenas a desentrañar todo lo que acontece. Y una vez más, reiterar mi enorme respeto a los beduinos terraplanistas que escribieron esto, porque es realmente para mí cada vez más asombroso el contenido. Lo ligo a la famosa frase, ¿no?, de palabra viva, y es palabra viva porque han escrito esto hace 3.000 años casi, y esto se sigue repitiendo y se va a seguir repitiendo. Esto que habla de la imperfección humana, como hablaba antes y como hablábamos en clases anteriores con José Luis, de cuando queremos ser más de lo que somos, más dioses que seres humanos. Pero básicamente, bueno, continúo con mi admiración a estas personas, a estos pueblos, a esta lectura de que muchas veces un nombre, en este momento se me viene la parábola del padre pródigo y no del hijo pródigo, que muchas veces los nombres propios, los problemas familiares que acontecen en los relatos pueden representar tribus, naciones, pueblos enteros. Pero básicamente, bueno, es ver ahí en el relato vivo, porque obviamente se sigue repitiendo, y ahí es donde está la relectura y el hecho de repensar. Se bloqueó el micrófono. Se bloqueó el micrófono, Marcelo. Sí, decía que también una tarea muy difícil la de releer y repensar en este mundo donde estamos cada vez más acostumbrados a que los formatos se transmiten en un TikTok de 30 segundos, y esto que requiere muchas veces toda una vida para apenas poder llegar a la puerta del entendimiento. Así que bueno, nada, muchas gracias David, muchas gracias José Luis, fantástico el No. desarrollo, y nuevamente muchas gracias a aquellos terraplanistas que escribieron esto, que es fantástico. Y yo, antes de que Virginia cierre con la última pregunta o planteo, lo que vos decís, Marcelo, está todo bien y hay que sumar la capacidad de hacer una interpretación, lectura y expresión sociológica de esta gente sin las herramientas de las últimas academias de sociología que tenemos hoy. O sea, sin tener todo ese bagaje intelectual que tenemos hoy nosotros, ellos como han podido observarlo de la experiencia vital desde la palabra de Dios. Así que a mí también eso me sorprendió un montón. Virginia. Sí. Sí, buenas tardes. Me resultó Ah, sumamente interesante y productiva la charla. Le quería agradecer a David y a todos los que fueron haciendo las distintas aportaciones. Y quería simplemente hacer un comentario, ¿no? Yo lo que quiero, me voy a ir un poco de la novela de José y quiero acentuar lo que David dijo al principio, como que hay dos preguntas o dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. Por un lado, el tema de lo que es el detrás del texto, es decir, toda la reconstrucción histórica, social, política, etcétera, de la época y de los que escriben. Y por otro lado, la hermenéutica. Esto me parece sumamente importante porque hoy se utilizan hermenéuticas erradas, vamos a decir así, erradas por una razón, pero hermenéuticas que legitiman prácticas, hermenéuticas de los textos que legitiman prácticas contemporáneas. Y son hermenéuticas que, ¿por qué digo que no necesariamente son adecuadas? Yo pensaba concretamente hoy en día en lo que es la lectura de grupos fundamentalistas, ¿no? Lectura que podríamos llamar lectura literalista,
Y también pensaba mucho en los grupos, concretamente los grupos evangélicos de línea fundamentalista que en Estados Unidos hoy sostienen, bueno, ya desde hace bastante tiempo, sostienen lo que es la existencia del Estado de Israel, ¿no? Y lo sostienen basados en lecturas, no solamente fundamentalistas, sino además futuristas, en lecturas de los textos que los llevan a defender, a usar una hermenéutica que defiende la existencia del Estado de Israel sin tener en cuenta los costos, ¿no? Por costos puedo decir, por ejemplo, lo que esas hermenéuticas que ellos usan, y la incidencia que tienen sobre lo que sería la cuestión palestina. Entonces, Claro, lo menciono porque me parece muy importante, porque me parece que estos grupos, el punto uno, es decir, el detrás del texto, no les interesa. No lo usan, no lo miran. Y no me voy a ir tan lejos con estos grupos, pero me parece que esto es como un llamado para los católicos que estamos en el área o de la pastoral o de la catequesis o de la lectura de la Biblia, etcétera, porque a veces tampoco le Este es el damos al primer problema, punto el la ingenio. necesaria importancia que tiene y no lo acentuamos. Es decir, tenemos muchos alumnos fieles, etcétera, que van al qué me dice el texto sin el paso previo. Y yo creo que el no usar este paso previo es lo que nos hace caer en los fundamentalismos, ¿no? Y bueno, puse el ejemplo este de Estados Unidos porque las consecuencias se ven tan bien y nos hacen dar tanta cuenta del peligro al que se puede llegar con estas lecturas fundamentalistas, bueno, que por eso mencionaba ese ejemplo, ¿no? Bueno, gracias. perfecto, gracias, no, gracias a vos. Perfecto, muy Muy bien. bien. No, Bueno, buenísimo. David, creo que fue una inauguración increíble de este pequeñito curso que anticipa todo lo que va a venir la semana que viene con Eduardo de la Serna también, después con Elsa Tames y la profesora Rocha también. Así que no sé, creo que David podemos estar gustosos y realmente muy Agradecidos. satisfechos de este primer encuentro, ¿no, David? Sí, agradecer a todas las personas por sus preguntas y comentarios, ¿verdad? En otro momento podremos ampliar más la conversación, pero ahora pues agradecer de nuevo la paciencia. Enviaremos el material, enviaremos un pequeño folletito también que habla sobre esta temática, así que, bueno, que esto sirva para el crecimiento personal, como estudiosos y estudiosas de la Biblia y también como personas que actuamos en nuestras sociedades, ¿verdad? Defendiendo la justicia. Así que muchas gracias y Sí, esperemos sí. vernos la otra semana. Nos despierta un nuevo modo de acercarnos a la palabra de Dios. Bueno, Sí, gente, como dijo David, bueno, vamos a recibir por mail seguramente el, el enlace al material que David presentó y seguramente también el enlace al video que Sí, hemos grabado. Así que muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo martes, entonces a las 19 horas, con, con otro espacio de este tipo. Así que muchísimas gracias, gente. muchas gracias Gracias, a David. ustedes. Muchas Nos hasta gracias, luego, vemos. buena gracias tarde, que David. estén muy Muchas bien, gracias. gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta Chao, luego, muchas chao. gracias a ustedes. Chao, chao, gracias. Chao, buenas Chao. noches, chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Hasta luego, hasta luego. Bueno, cerrás, David, entonces. Yo cierro acá. Que tengan buena tarde, hasta luego.